Buenos días chicos, hoy vamos a hablar del manejo y disposición de los residuos hospitalarios. Para abordar este tema quiero contarles que la normatividad ha sufrido algunos cambios, iniciando entonces con el decreto 2676 del año 2000, donde se establece la disposición para el manejo y la gestión de los residuos a nivel de instituciones hospitalarias y de instituciones similares a estas. Posteriormente, la resolución 1164 del 2002 genera algunos cambios importantes en este decreto y finalmente en el año 2014 se establece el decreto 0351 donde se define entonces cómo se va a hacer el manejo de estos residuos hospitalarios de ahí en adelante. Debemos tener también en cuenta que tenemos un documento de Colombia, que es la GTC 24 del año 2009, que nos habla de cómo va a ser el almacenamiento en las canecas y la distribución de los residuos, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico, para que lo leamos con mucho cuidado y no nos vamos a confundir con la normatividad anterior. Vamos entonces a hablar un poco de la norma más reciente, que es el decreto 0351 del 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos y se generan unas nuevas disposiciones en lo que tiene que ver con la atención en salud y otras actividades. Importante tener en cuenta, dentro de esta normatividad hay algunos conceptos que deben ser claros y que es importante entonces que dentro del contexto de las definiciones nosotros podamos abordar. Habla entonces la norma del agente patógeno, que es todo aquel capaz de producir una infección o de generar una enfermedad a través de un huésped. Eso significa que es aquel que entra a nuestro cuerpo y se puede incubar generando entonces posteriormente una infección o una enfermedad transmitida por cualquiera de estos agentes. La atención extramural corresponde a lo que se hace fuera de las instalaciones del lugar de salud. Todo lo que son brigadas, jornadas de salud, campañas, eh, visitas domiciliarias en cuanto a consultas o atención médica. Entonces, como se hace fuera de la institución de salud, se le conoce como atención extramural. Todo lo contrario, la atención intramural, que es la que hacemos dentro de la institución de salud. Esta norma nos va a hablar del generador. Y el generador es toda aquella persona natural o jurídica que está prestando un servicio de salud y que durante este servicio está dejando unos residuos o está, como su nombre lo dice, generando unos residuos. Cuando hablamos de persona natural, entonces puede ser el médico que tiene su consultorio en un sector X o en el barrio. Cuando hablamos de persona jurídica, la clínica, el hospital, la IPS, como nosotros lo conocemos. Es importante tener en cuenta que en este tema hablamos de dos tipos de residuos, de los residuos no peligrosos y de los residuos peligrosos. Estos entonces, dentro de esa clasificación, tienen una subclasificación. Debemos entonces aclarar que los residuos no peligrosos son aquellos que no generan ningún tipo de daño ni a la persona ni al medio ambiente. Con esto entonces podemos decir que estos residuos no afectan o no tienen una característica dañina ni para el ser humano ni para el medio ambiente. Contrario a esto, los residuos peligrosos, que son aquellos que tienen la capacidad de transmitir algún tipo de daño, algún tipo de afectación a la persona o al medio ambiente. Aquellos pueden ser residuos explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos, radioactivos. En cualquiera de los casos genera daño o genera afectación tanto a la persona como al medio ambiente. Vamos entonces a hablar un poquito de esa clasificación. Cuando hablamos de residuos no peligrosos, entonces hablamos de aquellos residuos que pueden ser biodegradables,
aquellos residuos que pueden ser reciclables, aquellos residuos a los que les llamamos inertes y que finalmente, de acuerdo pues a esta clasificación, vuelvo y lo repito, no generan daño. Algunos se pueden reutilizar en los procesos productivos, algunos se pueden reutilizar en el hogar, otros simplemente los entregamos a un centro de acopio para que se haga su manejo frente al tema del reciclaje, y otros por sus características que no se modifican, que no se transforman, entonces son desechados sin que estos generen entonces una afectación, como lo que es el barrido del piso, las colillas de cigarrillo, las servilletas engrasadas o sucias, que finalmente pues no generan algún daño, pero que no se puede hacer nada con ellas. Los residuos peligrosos sí tienen una clasificación importante y debemos tenerla en cuenta. Los residuos peligrosos se pueden definir o clasificar en residuos biosanitarios, que son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados en la atención médica, como algodones, drenajes, catéter, sondas, bajalenguas, todos estos equipos que quedan contaminados con algún tipo de fluido corporal. Los anatomopatológicos, que son aquellas partes o segmentos del cuerpo, eso suena raro, ¿cierto? Anatomopatológicos viene del término anatomía y patología, alguna parte del cuerpo que viene infectada o contaminada con alguna situación de salud, o que por sus características hay que desecharla, como es el caso de la placenta, de remociones quirúrgicas, de amputaciones de algún segmento del cuerpo, y que finalmente estos residuos tienen pues una característica bien especial. Elementos cortopunzantes, todo aquello que pueda cortar, que pueda punzar, como las cuchillas, las agujas, los restos de ampolletas o de inyecciones como lo conocemos nosotros, las hojas de bisturí, las lancetas, que es con lo que nos pinchamos cuando nos tomamos la muestra de glucometría o de azúcar, que muchos en el hogar tenemos ese tipo de elementos. Estos deben ir con una disposición especial en un guardián. Residuos de animales en el proceso de atención en salud para nuestras mascotas. Entonces hay que tener en cuenta que estos elementos que salen de esa atención también son considerados como un residuo especial y un residuo bien delicado. Residuos de materiales radioactivos tienen también una normatividad que los regula, contienen entonces algunos electrodos o condiciones de radioactividad que puedan generar afectación en la salud del ser humano. Algunos otros desechos peligrosos que son los aceites usados o aceites quemados, mm, los residuos fármacos, que es lo que queda también de la atención en salud, medicamentos iniciados o empezados o vencidos. Es importante entonces que nosotros podamos identificar la diferencia que hay entre un residuo peligroso y un residuo no peligroso, porque su disposición final y su tratamiento se generan de diferente manera. El residuo no peligroso puede ir al relleno sanitario sin ninguna dificultad, pero el residuo peligroso requiere de un tratamiento especial que lo debe hacer una empresa especializada y con características especiales para poder desarrollar la desactivación, la desinfección o en algunos casos la incineración de estos residuos. Es importante tener en cuenta que la normatividad establece algunos elementos como la ruta por la cual vamos a hacer el recorrido para la recolección y almacenamiento temporal o definitivo de estos residuos. También es importante conocer las características que debe cumplir tanto la caneca como la bolsa y su codificación de colores para garantizar que lo estamos haciendo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. La norma nos habla de que debemos elaborar un plan para el manejo y la gestión integral de los residuos hospitalarios.
Y ese plan debe ir acompañado también de un programa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay unas siglas ahí importantes. Una corresponde al Plan de Manejo Integral Manejo Integral de los Residuos Hospitalarios y el otro al Programa de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios o similares. Cuando hablamos de similares, hablamos de instituciones que tienen o prestan un servicio parecido, ¿cierto? Parecido es que los centros de estética, las peluquerías, los centros veterinarios, que también atienden eh, situaciones que generan residuos muy parecidos a los que se generan en el hospital. Debemos tener en cuenta la clasificación de los colores de las canecas para poder hacer una buena disposición de los residuos. Siempre que veamos un recipiente rojo, este recipiente rojo nos va a decir que es un residuo peligroso, ya sea un residuo con elementos biosanitarios o residuos contaminados con riesgo biológico o un recipiente donde almacenemos elementos químicos. El recipiente azul, donde debemos disponer el plástico, el recipiente verde, donde va lo que es basura o lo que llamamos residuos ordinarios o inertes, el recipiente gris, que es en el que vamos a depositar el papel, el cartón, el periódico, el recipiente blanco, que es donde depositamos el vidrio y las latas, y finalmente el recipiente de color beige o crema, poco conocido y poco mencionado, que es en el que vamos a depositar los residuos de alimentos o del procesamiento de los mismos en diferentes ámbitos de la institución hospitalaria. Recuerden que las instituciones hospitalarias tienen servicio de alimentación y que por ende se generan muchos residuos de comidas. Y lo mismo pasa en sus zonas de cafeterías, donde debemos desarrollar entonces una buena disposición y separación en la fuente de los residuos. El éxito de los programas de manejo integral de residuos viene desde la separación en la fuente. Por eso es importante que las canecas estén bien identificadas y bien marcadas para poder allí establecer y definir a dónde se debe depositar o entregar cada uno de los residuos. Chicos, esto es una introducción, un abrebocas al tema. Es importante que validemos los términos dentro del material de apoyo que hay en la normatividad y recuerden participar en el foro con sus opiniones frente al tema que vamos a abordar el día de hoy. Estaremos conectados a través del foro. Un abrazo, feliz día.